¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, vamos a estar viendo capítulo 3, a partir del versículo 11 al versículo 18 inclusive, primera de Juan 3, 11 al 18. En Citibel estamos haciendo la serie expositiva de la primera carta de Juan, así que esta mañana estuvimos predicando este pasaje. Y el título de este sermón es El amor del Evangelio en la iglesia local. El amor del Evangelio en la iglesia local. Y vamos a estar leyendo versículos 11 al 18 y vamos a orar al Señor para que bendiga su palabra. Dice así la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, y todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oramos al Señor. Padre bueno, Señor de la Iglesia, queremos darte las gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos pedirte la obra de tu Santo Espíritu que mora en los creyentes, Señor, para que nos santifique por medio de tu palabra. Señor, ayúdame a ser claro, sencillo. Señor, que tu poder esté en este lugar, Señor, para que podamos tener ojos que están abiertos, oídos que están abiertos y corazones que están abiertos para escuchar tu voz. Señor Jesucristo, necesitamos, Señor, que sigas edificando nuestras vidas. Danos expectativa en nuestros corazones para crecer, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad de este texto es muy sencillo. La idea central de este pasaje, si simplemente lo hemos leído con atención, sería muy clara para todos nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Ese es el punto. Debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Como iglesia siempre anhelamos ser una iglesia sana. La iglesia cristiana, pueblo de Dios, también anhela ser una iglesia saludable, una iglesia que refleje la palabra de Dios. Y hay marcas que son características de una iglesia sana, como puede ser la predicación expositiva, ¿verdad? Cuando exponemos el texto en su contexto y el significado principal del pasaje es el mensaje principal del sermón. Nos preocupa y nos interesa predicar la Biblia fielmente. También es interesante para que tengamos la marca de la membresía de la iglesia, para tener una membresía fiel que puede distinguir entre aquellos que son del Señor y aquellos que no lo son. Tenemos la marca de la disciplina de la iglesia, donde protegemos la honra del nombre de Cristo, confrontando el pecado y llamando al arrepentimiento. Hay marcas que como iglesia valoramos como sumamente importantes.
Pero hay una marca que es quizás hasta más importante en medio de la iglesia en cuanto a la práctica de la palabra de Dios, y es la de amarse unos a otros. Primera de Corintios 13 nos dice que si no tenemos amor, muchas cosas de las que hacemos no sirven para nada. Somos címbalos que retiñen simplemente. El amor es el condimento esencial y vital que marca una iglesia local saludable, una iglesia local sana. Y vamos a ver a partir del versículo 11 al versículo 15 este primer punto, que es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Alguna vez has escuchado una madre decirle a su hijo: come toda la comida? Tenés que comer toda la comida. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen para comer, ¿verdad? A mí me lo decían cuando era chico y se lo repetimos a nuestras hijas, y es algo que se hereda, ¿verdad? Y el hijo, cansado de escuchar nuevamente, día tras día, a la madre decirle eso, le dice: mamá, ya sé, no hace falta de que me repitas cada vez que nos sentamos a almorzar lo mismo. Y la mamá, muy astuta, saben que responde, ¿verdad? Si ya sabes, ¿por qué no comes toda la comida, verdad? Muchas veces necesitamos que nos recuerden cosas que parecieran muy obvias para nosotros. Cosas como comer la comida, tender la cama, cepillarse los dientes, son cosas que deberíamos hacer sin que se nos insista una vez tras otra. Nos parecen obvias, pero realmente no lo son tanto cuando no las estamos poniendo en práctica. Son cosas que deberíamos hacer, pero ciertamente, como alguien dijo, la repetición es la madre de la enseñanza. Si hay algún maestro en este lugar, sabe que eso es así. Y Dios sabe que como iglesia cristiana, pueblo de Dios, necesitamos escuchar repetidamente la necesidad de amarnos los unos a los otros. Necesitamos muchas veces, de distintas maneras, hasta que podamos captar el mensaje y obedecerlo. ¿Para qué Dios nos da su palabra? Para que la obedezcamos, para que la pongamos por obra. Si ustedes leen en sus casas Primera de Juan, toda la carta, ustedes van a ver algo que los teólogos llamaron a Primera de Juan como una escalera circular, porque vez tras vez va a tocar los mismos temas de distintos lados. Se van a tocar siempre los temas del amor, los temas de la verdad y los temas de la obediencia. Hemos visto a lo largo de Primera de Juan, cuando miramos capítulo 1, capítulo 2, hasta el lugar donde estamos en el capítulo 3, que Juan nos ha recordado la necesidad de permanecer en la verdad. Debemos permanecer en la verdad. Pero no solo permanecer en la verdad, necesitamos permanecer en la obediencia a la verdad. La verdad sin obediencia no sirve. La palabra nos enseña eso. Pero no solo debemos permanecer en la verdad y en la obediencia, debemos permanecer en el amor. Y tres características, amor, verdad y obediencia o justicia, reflejan el carácter de Dios, reflejan la persona de Dios. Y Dios, como un Padre amoroso, nos ha dejado muchas enseñanzas y mandamientos que se repiten a lo largo de toda la Escritura para que podamos ver lo importante que son y la relevancia que tienen en nuestra vida cristiana. Y Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante de todos, en palabras de Juan, que nos amemos unos a otros. Y la pregunta sería, ¿quiénes son unos y quiénes son los otros? La respuesta es muy sencilla. Juan le está escribiendo a iglesias locales. Hermano de la iglesia cristiana Pueblo de Dios, si mirás alrededor 360 grados, ahí tenés tus unos y tus otros para amar. Los que están alrededor tuyo. Son los hermanos que se sientan cada domingo con vos en este lugar. Son los hermanos que participan en tu grupo de oración. Son los que sirven juntos en la limpieza, en la alabanza. Son los que preparan el refrigerio para el tiempo de comunión.
son los que comparten este edificio para adorar al Señor y escuchar su palabra. En conclusión, son los hijos de Dios alrededor tuyo que conforman esta iglesia local. Dios nos pide cuentas por nuestra iglesia local, que no nos va a pedir por una iglesia local en China. No es lo mismo que Dios nos exige amar a nuestros hermanos en China, de la misma manera que Dios nos exige amar a los hermanos que vemos cada domingo. Dios nos ha pedido que amemos de manera especial y única y practiquemos las Escrituras con nuestros hermanos de la iglesia local a la cual pertenecemos. La Iglesia Universal de Cristo son todos aquellos que han confiado en Él como su Salvador, pero esa Iglesia universal e invisible se representa en las embajadas de las iglesias locales, como esta iglesia local. Ya en el libro de Levítico, miles de años atrás, Moisés escribió: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Levítico 19:18. Jesús mismo luego lo eleva al segundo mandamiento y dice: el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿El primero cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo le hiciera una encuesta a cada uno de nosotros, los que estamos acá, y les preguntara si saben que deben amarse los unos a los otros, no tengo lugar a dudas que un 100% contestaría sí. Pero la realidad es que necesitamos recordarlo, necesitamos asimilarlo, necesitamos entenderlo y por sobre todo eso necesitamos vivirlo, practicar ese amor los unos a los otros. Dios no me está sugiriendo si quiero amar a mi hermano. Dios me está mandando que ame a mi hermano de mi iglesia local. Es fácil decir, sí, yo amo a todos los hijos de Dios. Pero ¿amás a tu hermano que está a tu lado cada domingo? ¿Amás a ese hermano difícil de amar? Dios te manda a que ames a cada uno de los hermanos de tu iglesia local. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si mirás el versículo 10, anterior a esto, dice lo siguiente: en esto reconocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Toda la sección anterior, desde el versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 10 del capítulo 3, nos va a hablar de la gran diferencia, que los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Y Dios quiere que reconozcamos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y hay dos características sencillas que nos dice el versículo 10 para darnos una idea de cómo reconocerlos. Y dice lo siguiente: todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Y ahí arranca el texto que estamos nosotros mirando, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio de su vida cristiana, cada uno de ellos había entendido y comprendido este mensaje fundamental, que nos amemos los unos a los otros. Debemos recordar que en el contexto de la primera carta de Juan hay falsos maestros en las iglesias que están empezando a salir de las iglesias porque su mensaje no tiene cabida en medio de ellos, que están desestimando la parte ética del Evangelio, están desestimando la parte moral del Evangelio, están desestimando la parte del amor del Evangelio. Dicen que Jesús no vino en carne y Juan dice que aquel que dice eso es del anticristo. Niegan que debemos obedecer los mandamientos y no practican el amor a los hermanos. Entonces, Juan y Dios a través de Juan les está dando a las iglesias las herramientas para que puedan discernir quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Hermano, no te dejes engañar por alguien que se llama hijo de Dios y tiene dos cualidades: no practica la justicia, es decir, no obedece la palabra, y no ama a su hermano. No te dejes engañar,
Un hijo de Dios tiene que tener esas dos características, de manera imperfecta, pero las tiene que tener, de buscar obedecer la palabra y amar a su hermano. ¿Y cómo luce lo contrario a eso? Bien, versículo 12. No como ¿quién? Como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín es el arquetipo de aquel que no ama a su hermano. Caín es el ejemplo inicial. Si ustedes se fijan, el pecado no tardó mucho en corromper toda la humanidad. Ya el hijo de Adán y Eva, Caín, se levanta y mata a su hermano por envidia. Los que son del diablo, los que son hijos del diablo, no pueden amar. No pueden amar bíblicamente. No esperemos que los que son del maligno nos amen. Caín no amó a su hermano y tampoco deberíamos extrañarnos que el mundo que está bajo el maligno tampoco nos ame, sino que nos odie y que sea hostil a los hijos de Dios. En el capítulo 2, versículos 15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan nos dice eso. Entonces, no proviene del Padre. Y si no proviene del Padre, entonces no debemos amarlo, ni debemos esperar que nos amen. Ahora bien, si el mundo, es decir, aquellos que no conocen a Dios, te aman y les pareces una excelente persona y están cómodos con vos y nunca sucede nada extraño, deberíamos examinar qué tan sal y luz estamos siendo, qué tan parecidos a Cristo estamos siendo. Porque la palabra nos dice que si somos como Cristo, el mundo no nos va a amar, el mundo nos va a odiar. Abel es la imagen del justo que sufre en manos del maligno, de los hijos del maligno. Y Jesús va a mostrar eso en una superlativa manera. Jesús es el único justo que sufre en manos de los hijos del diablo. Jesús, durante la última cena, en ese momento, con los discípulos, les dijo lo siguiente en Juan 15: esto les mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Qué es lo que el mundo debería odiar en nosotros? Nuestra semejanza a Cristo. Eso es lo que el mundo debería odiar en nosotros. Y si el mundo está cómodo con nosotros, deberíamos preguntarnos qué tanto de Cristo estamos reflejando. ¿Qué tanto de Cristo estamos reflejando? Entonces vemos a Caín como la característica de aquel que no ama a su hermano, pero ¿cómo se caracteriza a alguien que sí es hijo de Dios? Que ama a su hermano. Lo contrario, ¿verdad? Es una evidencia, es una certeza que podemos tener de que somos hijos de Dios. Miren conmigo el versículo 14. Nosotros, dice Juan, se está poniendo el apóstol junto con los creyentes, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto se puede traducir como cruzado. Hemos cruzado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Esa es la evidencia de que nosotros podemos tener seguridad de que hemos pasado de muerte a vida, si estamos amando a nuestros hermanos. El amor es el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida del creyente. El amor es el camino más excelente, en palabras de Pablo, para la iglesia local. Y es fabuloso pensar, hermanos, en 1 Corintios 13, que tantas veces lo escuchamos en bodas de matrimonios. Ese pasaje no es para matrimonios, ese mensaje es para la iglesia local. Ese pasaje es para que los hermanos y hermanas de una iglesia local sepan cómo deben amarse.
Lo leemos en las bodas y es fabuloso, es precioso y aplica mucho. Pero es más maravilloso aún entender que el Espíritu de Dios inspiró a Pablo a escribir eso para una iglesia local, de cómo deben amarse. El teólogo John Stott dice lo siguiente: en el vocabulario de Juan, el amor, la luz y la vida son inseparables, así como lo son el odio, la oscuridad y la muerte. Más adelante añade: los verdaderos cristianos que han pasado de muerte a vida tendrán hambre de comunión cristiana. No olvidarán congregarse, sino que se deleitarán reuniéndose, adorando y orando juntos y conversando entre ellos de temas espirituales, mientras sus relaciones personales unos con otros estarán marcadas por un amor abnegado y sincero. ¡Qué preciosa descripción! Nosotros quisiéramos que esa sea la radiografía de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, ¿verdad? Pero a la vez uno puede quedarse un momento y decir, bueno, pero en realidad no somos tan así. No somos tan así. Y eso es verdad, porque la palabra nos dice que el pecado aún mora en nosotros. Y debemos tener una expectativa real de lo que es una iglesia local. Una iglesia local no es un lugar donde no hay pecadores, no es un lugar donde están todos glorificados. La iglesia local es un hospital de pecadores y es una comunidad de redimidos. Lo que Dios quiere en la iglesia local no es que el pecado se oculte, no es que el pecado se niegue, de tal manera que tengas ese hermano que diga, yo amar a mis hermanos, yo amo a todos, yo no tengo nada con nadie, ¿verdad? Pero Juan nos ha advertido de esto antes, en el primer capítulo, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros en cuanto a nuestra relación con el pecado? No que la neguemos, no que digamos no tenemos pecado, no que digamos yo amo a todos perfectamente, sino que está en el versículo 9, que confesemos nuestros pecados delante del Señor. Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la respuesta es sí, vamos a fallar en nuestra capacidad de amar a nuestros hermanos. Pero esta descripción tiene que ser nuestra meta, de vivir como iglesia local. Aunque sabemos que vamos a fallar en el camino, pero el pecado no nos tiene que estorbar. Tenemos que seguir caminando en construir una iglesia local donde el amor de los unos por los otros es la moneda corriente que todos mismos pueden ver entre nosotros. Ahora, lo cierto es que si en tu vida no hay una capacidad absoluta en amar a tus hermanos, deberías examinarte si estás en la fe. Si no podés amar a nadie, si no podés amar a los que Cristo amó alrededor tuyo, no estamos hablando de tratar bien a los hermanos el domingo por la tarde. Eso es fácil. Venir acá, sonreírle a los hermanos, saludar a los hermanos y ya, eso es muy sencillo de hacer. Eso se puede hacer en una fiesta que no tiene que ser cristiana. Eso se puede hacer en una juntada con amigos. No necesariamente necesitamos al Espíritu Santo para llegar un domingo por la tarde, saludar a algunas personas y sentarnos en nuestro lugar. Debemos amar a nuestros hermanos. Y la palabra no dice que amar a nuestros hermanos sea fácil y sencillo. Amar a nuestros hermanos no es fácil y sencillo. Hay hermanos que son más difíciles de amar, ¿verdad? Hay hermanos que su personalidad es completamente distinta a la tuya. Y esto pasa en todas las iglesias. En este lugar hay personalidades que son completamente opuestas. Hay carácter que es completamente opuesto. Hay gustos, hay culturas, hay orígenes, hay costumbres que son completamente distintas. Pero si estamos en Cristo,
Tenemos una fe, un Señor, un mismo Espíritu y formamos un solo cuerpo y Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros. Dios nos manda que nos amemos. Y esa es mi meta en estos versículos, que cada uno de nosotros sea convencido que el amarnos unos a otros es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Hay hermanos que van a ser más inmaduros, hay hermanos que van a ser más nuevos en Cristo, hay hermanos que están luchando con el pecado en algunas áreas, hay hermanos que por sus características van a ser muy difícil que les amemos, pero debemos buscar amarles como Cristo nos amó. Debemos buscar amarles sin poner condiciones. No debemos amar a los que me caen bien. Yo debo amar a todos mis hermanos en la iglesia. Debemos convencernos que esa es la voluntad de Dios. Hermano y hermana, debes convencerte por la palabra de que amar a tu hermano es lo que Dios está esperando que vos hagas. Que Dios quiere que hagas. No es una santa sugerencia. No es para que amemos a los que nos caen bien. Sigue diciendo el pasaje que el que no ama permanece ¿en qué? En muerte. El que no ama permanece en muerte. Y el versículo 15 nos dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Hoy Isaías estuvo hablando al respecto. El que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es de Dios, es del maligno, no tiene vida eterna en él. No está unido a la vida que es Cristo. Caín mostró su realidad, su evidencia de quién era hijo de la manera en que trató a su hermano. El aborrecer o el odiar tiene su máxima expresión en quitar lo más preciado de alguien que es su vida. Piensen un momento. El que aborrece a alguien, el que odia a alguien, quiere dañar a ese alguien. ¿Y qué es el máximo daño que le puede hacer? Quitar su vida. El odio tiene su máxima expresión en lo que Caín hizo con su hermano Abel, en quitar su vida. El amor da, el odio quita. Y Caín mató a su hermano. Este es el mensaje que hemos oído y que necesitamos obedecer. Amarnos unos a otros. Y ahora la pregunta viene, ¿en qué consiste este amor? ¿Cómo amo a mi hermano? ¿De qué manera amo a mi hermano? Y ahí vamos a ver versículos 16 al 18. El ejemplo del amor, como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Primero debemos convencernos de que debemos amarnos unos a otros. Y segundo, tenemos que convencernos de cuál es el ejemplo de amor, que es como Cristo nos amó. Ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo que en una relación de amor hay mínimamente dos personas. Uno que ama y otro que es objeto de ese amor. En nuestro pasaje nosotros sabemos quién es el que ama. ¿Quién es? Cristo. Y Primera de Juan nos habla mucho acerca de Cristo. Nos dice que Él es el justo, nos dice que Él es puro, nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado, nos dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Nosotros sabemos quién es Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y Él es el que ama. ¿Y quiénes son los amados? Cuando hablamos de la persona de Dios, cuando hablamos de la persona de Cristo, podemos hablar de alguien que tiene infinita santidad, infinita y completa santidad. Cuando nosotros vemos Isaías 6, este capítulo que nos muestra acerca de la visión que tiene Isaías en el templo acerca de la santidad de Dios, ¿recuerdan ese pasaje? Hay unos seres celestiales, unos seres espirituales que son los serafines, que son creados por Dios para estar en su presencia. Fueron creados por Dios para estar cerca de Dios. Y recuerden cómo se muestran estos serafines. Con 2 alas se cubren sus rostros, con 2 alas se cubren sus pies y con 2 alas vuelan.
estos seres sin pecado, creados y diseñados por Dios al estar en su presencia, ante la infinita santidad de Dios, deben cubrir sus rostros y sus pies. Y claman a gran voz: Él es santo, santo, santo. Dios es infinitamente santo. Dios es infinito por definición y todos sus atributos son infinitos. Él es infinitamente santo. ¿Qué quiere decir algo que es infinito? Que no tiene ¿qué? Fin. Es infinito. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cómo somos? La palabra de Dios nos muestra que todo ser humano, toda mujer, todo hombre que ha nacido en este mundo tiene mínimamente 3 características. Está espiritualmente muerto. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre fue infinitamente separado de un Dios santo. Piensen esto: Dios es santo y es infinitamente santo. El hombre, al pecar, se convirtió en algo con lo que Dios no puede tener comunión. Porque Dios no tiene comunión, la luz con las tinieblas. Dios es puro. Dios mora en un lugar de luz inaccesible. Ahora, ¿alguna vez vieron 2 imanes? Cuando se atraen, imagínense 2 imanes de esos gruesos que a veces vienen en los parlantes y uno juega y los pone así y son difíciles de sacar, ¿verdad? Pero cuando uno pone los lados opuestos, ¿qué sucede? No se atraen, ¿verdad? Se repelen. Ahora imagínense imanes infinitamente grandes que se ponen en los lados opuestos para que se repelan. Así es como me imagino muchas veces cuando el hombre cayó en pecado. No es que cuando el hombre cayó en pecado de repente Dios lo mandó al cuarto de al lado. Entonces lo separó de Dios, al cuarto de al lado. No. Imagínense un ser infinitamente santo. Y alguien que tenía comunión con Él de repente se convierte en pecado. Lo repele infinitamente lejos de Él. Dios es infinitamente santo y cuán infinito es Dios, así es la distancia que nos separa de Dios por causa de nuestro pecado. Es infinita, es infinita. A veces nosotros hacemos un dibujo en un papel o a veces le explicamos a alguien y le decimos sí, porque Dios y nosotros y el pecado es una distancia con Dios, pero en realidad esa distancia es de juguete, es infinitamente grande la distancia que nos separa de un Dios que es 3 veces santo cuando nosotros no lo somos, cuando somos pecadores. Es infinita la separación que hay entre Dios y el pecador. Ahora díganme cómo podemos anular eso, cómo podemos ir en la dirección opuesta. Eso no se puede revertir, hermanos. No está en nuestro poder revertir esa separación. No hay obra que el hombre pueda hacer para revertirla. Es algo espiritual, es algo que está en otra categoría. Las buenas obras están en este piso y lo que sucedió ahí está pasando en la luna. Es otra categoría, no podemos hacer nada. Podemos recorrer el mundo con obras. Podemos hacer lo que querramos hacer, lo que imaginemos, pero jamás vamos a cambiar de que un pecador se pueda acercar a alguien infinitamente santo. Pero no solo el hombre está espiritualmente muerto, el hombre también está moralmente corrupto. ¿Y qué quiere decir eso? Que desde que el pecado nos separó infinitamente de Dios, el pecado corrompió todo en nuestras vidas. El pecado corrompió todos nuestros pensamientos y ahora no podemos vivir la ley santa de Dios, no podemos obedecer los mandatos de Dios y somos esclavos del pecado. Nuestra percepción de lo que es bueno y malo está afectada. Ya no podemos entender las cosas espirituales, porque para el hombre natural lo espiritual, ¿qué es? Locura. No lo puede comprender, está moralmente corrupto.
está espiritualmente muerto, pero también, y esto es muy triste, está legalmente culpable, porque no solo Dios es infinitamente santo, sino que Él es infinitamente justo, y Él es el juez que juzgará al pecador, y no dará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Y todos serán hallados naturalmente culpables por haber infringido la ley de Dios, por estar separados infinitamente de Dios. Eso es un pequeño pantallazo de lo trágico que es la condición del hombre sin Dios. Espiritualmente muerto, moralmente corrupto, legalmente culpable. Y lo que Cristo hizo para poder salvarnos de esa condición fue entregar su vida por nosotros. Ahí leemos el versículo 16. En esto conocemos el amor, en esto podemos comprender el amor, en que Él, alguien infinitamente santo, puso su vida por nosotros, infinitamente alejados de Dios por nuestro pecado. Hermano, hermana, ¿cuál es la distancia infinita entre la santidad de Dios y el hombre y su pecado? Así de infinito es el amor que se ve en la cruz. Así de infinito es el amor que se ve en la cruz. Pablo dice en el libro de los Efesios que él oraba para que puedan comprender cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es el amor de Dios que sobrepasa todo en conocimiento. ¿Y cómo es? Es infinitamente ancho, es infinitamente profundo e infinitamente alto, porque excede el conocimiento, porque ninguno de los que estamos en este lugar puede comprender siquiera qué significa que Dios es santo, santo, santo. Y tampoco cuán lejos estamos de Él sin Cristo. Y Jesús dijo lo siguiente, Juan 10, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a tomar de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús es quien voluntariamente entrega su vida, quien voluntariamente se humilla, quien voluntariamente rehúsa el ser igual a Dios como algo que aferrarse y se despoja infinitamente hasta lo sumo. Pablo le escribe a los romanos acerca de nuestra condición cuando Cristo se entregó por nosotros en la cruz. En Romanos 5:8 él dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros cuando nosotros estábamos infinitamente lejos de Él. La entrega de Jesús se ve más valiosa al ver nuestra gran necesidad de esta entrega. Y escuchen conmigo una ilustración del comentarista Marshall. Dice lo siguiente, imagínense si yo estuviera sentado en el borde de un muelle en un día de verano disfrutando del aire y del sol. ¿Se imaginan? Uno está en un muelle en un día de verano disfrutando del aire, disfrutando del sol y de repente alguien viniera y saltara al agua al lado mío y se ahogara para probar su amor por mí. No tendría ningún sentido para mí, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Yo podría estar muy necesitado de amor, pero un acto que no tuviera una relación lógica con mis necesidades no podría probar ese amor. Ahora, piénsenlo de esta manera. Pero si yo me caigo del muelle y si yo me estoy ahogando y alguien se arroja al agua y me salva de la muerte, haciendo suyo mi peligro, o lo que sin él sería mi muerte segura, entonces yo sí podría decir, no hay amor mayor que este. Porque mi necesidad de la obra de amor
sería evidente. Y por eso, hermanos, tenemos que tener una clara imagen de cómo nos estábamos ahogando sin Dios, de cómo nos estábamos perdiendo infinitamente por nuestro pecado sin Él, y cómo este infinito Dios, el Hijo, se arrojó a esa agua para salvarnos por medio de su muerte, por medio de su muerte. ¿Quieren saber lo que es el amor? Miremos la cruz del Calvario y al Hijo de Dios ensangrentado, colgando de ella y muerto. Ahí tenemos el amor. El amor que el Dios infinitamente santo se hizo hombre y murió en una cruz, cuando no había hecho absolutamente nada que mereciera la muerte. Jesús no tuvo ningún pecado, pero en esa cruz Él fue nuestro sustituto. Él puso su vida por nosotros, para que pudiéramos recibir gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Imaginen, para nosotros es gratuito, pero para Él, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? ¿Qué lo motivó a Jesús a poner su vida por nosotros? El amor. El amor. No es que ninguno de nosotros es, como se dice, la última Coca-Cola del desierto. Somos pecadores, infinitamente separados de Dios. Pero su amor, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y Jesús es Dios. Y Jesús nos amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. John Stott dice lo siguiente: el odio de Caín terminó en homicidio. El amor de Cristo terminó en autosacrificio. ¿Ven la diferencia? El odio de Caín lo llevó a quitar la vida. El amor de Cristo lo llevó a dar su vida por otros. Y ahora Dios nos dice a nosotros, Iglesia Cristiana, pueblo de Dios, que así como Cristo puso su vida, nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo amamos? Como Cristo nos amó. Qué fuerte, ¿verdad? Qué profundo, qué fuerte. Dios nos dice que nosotros debemos arrojarnos al agua por nuestros hermanos, que debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hermanos, que debemos amar hasta el fin, hasta lo sumo, negándonos a nosotros mismos por amar a nuestros hermanos, poniendo a nuestros hermanos encima de nosotros, por delante de nosotros y como más importante que nosotros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cristiano, cristiana, amas a tus hermanos como Cristo te amó, como Cristo te amó. ¿Estás dispuesto a dar la vida por tus hermanos? Podríamos dejarlo en un suspenso un tanto emocional y romántico, ¿verdad? Y decir, hermanos, ¿darían la vida por su hermano? Amén. Pero Juan ni Dios tienen la intención de que eso quede así, ¿verdad? Miremos el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar esta clase de amor que acabamos de ver y experimentar en lo que Cristo hizo en esa persona? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Tu hermano o tu hermana tiene alguna necesidad que vos podés suplir con bienes de este mundo? Si la respuesta es sí, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Buscás amar a tus hermanos proveyendo para su necesidad? Si cerrás tu corazón ante la necesidad de tu hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? ¿Cómo? Si tu hermano tiene hambre y vos tenés comida y no le das de comer, no tenés la clase de amor que Jesús mostró en la cruz.
Si tu hermano tiene frío y vos tenés abrigo, si no le das a tu hermano, no tenés la clase de amor que Jesús mostró en la cruz. Y por cierto, no debemos tener favoritismos a la hora de amar. Debemos amar a todos nuestros hermanos. No escojas qué hermanos vas a amar y a otros no. Debemos amar a todos como Cristo nos amó y puso su vida por nosotros. Piensa un segundo. Ese hermano y hermana, Cristo lo amó y puso su vida por él. ¿Estamos viendo lo que Cristo dio por mi hermano? Porque siempre pensamos en nosotros. Cristo murió por mí. Gracias, Señor, moriste por mí. Pero pensemos en que Cristo también murió por mi hermano. Y Cristo entregó su vida por mi hermano. Y pensemos en todo lo que Cristo entregó. Ahora, cualquier cosa que vos le puedas dar a tu hermano es infinitamente menor que lo que Cristo hizo por él. Si Cristo le amó de esa manera, ¿cómo debemos amarle nosotros? ¿Cómo debemos amar? Debemos hacerlo de una manera práctica. Debemos amarlo poniendo en nuestras vidas. El Evangelio nos muestra que el amor no es algo intelectual, no es algo que estudiamos, no es algo que damos una clase y se acabó. El amor es algo que practicamos, el amor son acciones, el amor son hechos. Y Pablo le dice a los esposos, dando un ejemplo de este amor práctico, que el Evangelio los debe llevar a amar y cuidar a sus esposas de una manera práctica. Lo vemos en Efesios 5:28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida porque la ama. Un esposo que le dice, te amo a mi esposa, y no la sustenta y la cuida, no le está amando en lo absoluto. El amor no es de palabras, el amor son con acciones concretas. Y Pablo le está diciendo y está usando el ejemplo de Cristo y la iglesia para que los esposos sustenten y cuiden a sus esposas. ¿Vemos que el amor no es una expresión de la boca para afuera? No se ama de la boca para afuera, se ama con acciones concretas, se ama con actos que ponen a mi hermano por delante de mí. Se ama en verdad, se ama como Jesús nos amó con actos concretos. Jesús nos amó viviendo una vida perfecta a la ley de Dios que nosotros no podíamos vivir. Y Jesús nos amó muriendo en la cruz en verdad, bajo una cruz romana, bajo la ira de Dios por nosotros. Tan concreto, tan real fue el amor de Cristo que tuvo por nosotros, que la historia de la humanidad se dividió en ese momento, antes y después de Cristo. Tan grande fue el amor, que es evidente para cualquier persona en todo el mundo el amor que Cristo nos tuvo a nosotros. Él nos amó para que en esta tarde podamos congregarnos juntos en este lugar, para que podamos amarnos unos a otros. El comentarista Warren Wiersbe dice lo siguiente acerca de este amor. Este hacer bien no necesita ser solamente en términos de dinero y en términos de elementos materiales. Porque ahora estábamos viendo los bienes de este mundo, ¿verdad? Entonces uno piensa que amar a su hermano simplemente es proveer alimento, proveer abrigo. Pero puede incluir el servicio personal y la entrega de uno mismo a los demás. Hay muchos individuos en nuestras iglesias a los cuales les falta una clase de amor que agradecerían tener también nuestra amistad. Piensen en este ejemplo que da este pastor. Durante una reunión, una madre joven admite que no puede encontrar tiempo para tener su devocional personal, porque tiene varios hijos y tiene que cuidarlos a ellos y las horas se le pasan volando. Imagínate la sorpresa de esta madre cuando dos mujeres aparecen en la puerta de su casa, dos mujeres de la iglesia,
y le dicen, hemos venido a ayudarte. Le explican, tú ve a tu cuarto y comienza con tu devocional y nosotros nos encargaremos de tus hijos. Después de varios días teniendo esta ayuda, la joven madre pudo desarrollar una vida devocional de tal manera que al tiempo que luego le demandaban sus hijos y las actividades de la casa, ya no eran tanta molestia para ella. Si queremos experimentar y disfrutar el amor de Dios en nuestro corazón, entonces debemos amar a los demás, hasta el punto de sacrificarnos por otros. El hecho de ser indiferente a las necesidades de mi hermano me roba aquello que necesitamos más que nada, y es el amor de Dios en nuestros corazones. Fin de la cita. ¿Ven el ejemplo? Hay muchas maneras de amar, hay muchas maneras de amar. Recuerdo años atrás, en Citibel, nuestras familias, tanto de mi esposa y mía, viven bastante lejos, y hermanos de la iglesia nos cuidaban a nuestras hijas para que nosotros pudiéramos salir solos como esposo y esposa. Eso es una manera de amar. En otras ocasiones, cuando una madre daba a luz, los hermanos de la iglesia le preparaban almuerzo y cena por una semana, para que no tuvieran que preocuparse con eso y pudieran enfocarse en este nuevo niño. Hay muchas maneras de amar. ¿Cuántas maneras creativas hay de amar a nuestros hermanos? La realidad es esta. Jesús dijo en Juan 13 lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Yo les hago una pregunta, iglesia cristiana, pueblo de Dios. ¿Pueden ver otros el evangelio en esta iglesia local? ¿Pueden ver otros el amor del evangelio en esta iglesia local? ¿En la manera en que nos amamos los unos a los otros? Si hemos entendido el evangelio de Cristo, entonces debemos buscar amarnos unos a otros con acciones reales, prácticas, concretas. El evangelio debe transformar la manera en que nos relacionamos unos con otros. Jesús puso su vida para hacer de nosotros una gran familia que está marcada por el amor que nos tenemos. Sin duda alguna, es un amor que falla. No es el amor de Dios perfecto. Es un amor que falla, es un amor imperfecto, pero es un amor que también es capaz de brindar gracia al hermano. El evangelio es un evangelio de gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Y entre nosotros, entre esta iglesia local, va a haber hermanos que te van a lastimar y va a haber hermanos a los que vas a lastimar por causa de tu pecado. Entonces debes estar preparado o preparada para poder dar gracia a tus hermanos, dar amor, dar perdón de la misma manera que Cristo te perdonó, de esa manera abundante e infinita. El lugar donde vamos a buscar gracia, perdón y amor es infinito. Es como si agarráramos un balde de agua y fuéramos a la costa de un mar a buscar amor, perdón y gracia para amar, perdonar y tener gracia con nuestros hermanos. ¿Cuándo se acabaría? Jamás. Y así nos amó Cristo en la cruz. Cristo en la cruz abrió un torrente infinito de amor, gracia y perdón para que cada uno de nosotros derrame ese amor, esa gracia y ese perdón en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en la iglesia. Hermano y hermana, ¿tienes queja contra tu hermano? ¿Qué nos dice la palabra? Como Cristo te perdonó, así debes perdonar a tu hermano. Siempre nuestro modelo es la cruz de Cristo. Perdona a tu hermano, ama a tu hermano, restaura una relación rota con tu hermano, extiende gracia a tu hermano, extiende amistad. Pregúntale a tus hermanos esta semana, ¿hay alguna necesidad que puedo suplir? ¿Hay algo en que te puedo ayudar? Cada uno de ustedes va a conocer más a los hermanos que están cerca y pueden
agarrar su teléfono y llamarlos y preguntarles. Hay hermanos que pasan necesidades económicas, hay hermanos que tienen otras necesidades, necesitan ayuda para poder tener un descanso en sus hogares, madres que están trabajando, que están cuidando a sus hijos y necesitan también ayuda. Seamos creativos en lo que podemos hacer para amar a nuestros hermanos. Cuando miramos afuera, el mundo está dividido y es individualista. Está centrado en uno mismo, pero el cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo es un cuerpo sobrenatural, tiene la belleza del Evangelio. Hace que personas que son completamente distintas se amen de una manera que el mundo no entiende y no conoce, que puedan perdonarse y vivir juntos en comunidad hasta que Cristo venga. Eso es algo que el mundo no puede comprender. Iglesia cristiana, pueblo de Dios, el Evangelio nos hace vivir centrados en el amor y el amor nos hace vivir centrados en el Evangelio. Y la pregunta final es, ¿cómo estamos viviendo el amor entre nosotros? Mostrando al mundo que nos rodea el Evangelio de la gracia de Dios. Oremos al Señor.